que siempre deseó conectarse con alguien. Decía un teólogo que aquel que no necesitó nada decidió en su soberanía eh, tener tener una necesidad, y esa es la necesidad de compartir lo que él es con otros. Y esa es la historia del hombre en la tierra, cuando Dios creó esta tierra. Y finalmente el primer altar que construyó se llamó el Edén, que por cierto traducido es el lugar de comunión, el jardín del Edén, el jardín de la perfecta comunión se traduce. Ese es un lugar donde Dios lo diseñó para poder vertir lo que Él es sobre otra persona. Es la esencia de Dios y es la esencia que usted y yo heredamos. Los que somos padres sabemos que nosotros queremos siempre vertir de lo que nosotros somos y tenemos sobre la gente que está cerca de nosotros y nos rodea. Como buenos padres, de alguna manera eso usted no lo heredó. En el caso de ninguno de ustedes ni yo lo heredamos porque somos buenos nosotros. Es algo que viene en nuestro ADN, que Dios, esa semilla que Dios puso en nosotros, que tiene que ver con la imagen y la semejanza que está activa en nosotros y que nos hace ser iguales de alguna manera a Dios en nuestras formas, en ese deseo de tener contacto, el deseo suyo de compartir lo que usted es con otra persona. Para los que nos somos casados, es algo que viene y heredamos de nuestro padre, ese padre que nos enseñó eso. Finalmente, el jardín del Edén tuvo ahí ese percance, y en medio de esa situación, todo el Antiguo Testamento tiene que ver con una historia de altares que se levantaron, diferentes altares que buscaron de alguna manera encontrar la manera de volver a reconectarse con Dios, volver a encontrar una manera de cómo yo pegarme a Dios, cómo yo conectarme a Él nuevamente. Y en medio de ese deseo incesante del hombre de conectarse con Dios, eh, finalmente llegó un momento en donde pareciera que Dios se lo pensó y dijo, ninguno de estos altares, ni el altar de bronce, ni el altar de piedra, ningún altar de estos realmente me convence. Pareciera que ninguno de estos altares eh, cumplen con el objetivo, que es que pudiéramos tener comunión con Él, que se activara la comunión de todos los hijos con su Padre. Y es ahí en donde Dios finalmente decide enviar a su Hijo, a Jesucristo. Y yo escribía hace unos meses el título de esta enseñanza, y se llama El altar que todo lo cambió, la cruz. Y yo entiendo que cuando Dios obró en la cruz, se activó algo que nunca hubo en todo el Antiguo Testamento, y que ha transformado y seguirá transformando la vida de las personas, y tiene que ver con, se activó nuevamente la comunión para sus hijos. Esa vida que usted y yo debemos vivir constantemente, en donde Dios deja de ser alguien a quien llego a ver. En el Antiguo Testamento siempre le cuento a la gente que una de las cosas que más me llama la atención es ver al pueblo de Israel cuando iba rumbo a la tierra prometida, ver cómo disfrutaron de ver a Dios manifestarse de tantas formas. Y aún así, en cualquier momento en donde Moisés daba media vuelta y se iba a buscar a Dios al monte, el pueblo comenzaba a levantar y a construir dioses para adorarlo, y hasta llegaron al punto de quejarse y pedir incluso volver a Egipto y reclamar que por qué los habían sacado de Egipto.
Y usted se pregunta, ¿cómo puede ser que alguien que vio a Dios manifestarse de la manera en que Dios lo ha hecho, pueda levantar un altar a otro Dios y olvidarse de Dios de esa manera tan fácilmente? Y me hizo meditar en algunas cosas, y una de ellas tiene que ver con que realmente el hombre no puede vivir su vida cristiana basada en experiencias de lo que Dios hace. La invitación de Dios para los creyentes es: yo quiero tener comunión con los hijos. El diseño de Dios para los hijos no es visitación, como por muchos años hemos predicado en el ministerio, sino el deseo de Dios es estar con nosotros 24/7, habitar en medio de nosotros. Y esta gente no lo entendió. Y nos damos cuenta, y creo que es de alguna manera la historia de muchos creyentes dentro de la iglesia, en nuestros templos, en nuestras iglesias, gente que su relación con Dios se basa en un culto de domingo, en una reunión, en una célula, en un grupo familiar. Pero Dios ha estado tantas veces puertas afuera. Siempre le he dicho a la gente que hoy entiendo con más fuerza, y entiendo que ese versículo posiblemente fue escrito más para creyentes que para nuevos convertidos, porque lo usamos tanto en el pasado, cuando la palabra dice que yo estoy a la puerta y llamo en Apocalipsis 4. Dice: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Y esa es la dinámica del Señor: venir y habitar y meterse en medio de nuestras vidas. Y en el caso de nosotros, gente que funcionamos en la iglesia, en el altar de adoración, nos olvidamos de la mejor parte, y que tiene que ver con permitirle a Dios que Dios venga y lo invitemos a que Dios transforme nuestros ambientes, porque gente que entiende lo que es un altar, entiende que un altar es un lugar en donde Dios detona ambientes donde muchas cosas pueden pasar. Usted tiene que entender que como primer lugar, y si se está tomando notas, anote: el altar debe ser recordado como un lugar de muerte. Y usted debe entender que Dios está pidiendo muchas veces de muchos de nosotros que muramos a muchas cosas. Yo no sé qué es eso a lo que Dios lo está invitando a usted a morir, que usted tiene que entregar, que usted tiene que soltar para que Dios pueda poner en su vida aquello que debe ser puesto. Pero un altar es ese lugar en donde mueren cosas para que la vida de Dios se manifieste. Porque es lo mismo que pasó en el altar, en esa cruz. Cristo murió, pero no quedó en la muerte, sino que se activó la vida de Dios, se activó lo mejor de Dios. Yo siempre digo a la gente, a mí no me gusta ver la cruz como un lugar de muerte, aunque entiendo que tiene un significado como tal. Me gusta entender que es un lugar en donde las promesas para los hijos se activaron, es un lugar en donde mi vida de visitación se terminó y se activó una vida en donde yo puedo y Dios puede acercarse a mí, yo me puedo acercar a Él, y que Dios venga y transforme mi entorno y mi ambiente. Amén, sí es. Y eso lo cambia todo. Mateo 6:6 dice así, y eso tiene que ver con el altar, con los altares, y tiene que ver con lo que hoy vamos a hablar, y es el altar personal. El Mateo 6:6 dice así: mas tú, cuando ores, entra a tu aposento, apártate a solas. Y dice: y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo siempre le he dicho que una preocupación que he tenido con esta generación de músicos es que en esta época la mayoría de los músicos que tenemos en la iglesia se quedaron y entendieron del ministerio de adoración todo lo que tiene que ver con tocar canciones, repertorios, vernos bien, sonar bien,
pero el sonido que emitimos es un sonido externo y no un sonido que realmente sale del corazón. Alguna vez tenía un amigo baterista y él me decía, mm, mostrándome su batería, que era una muy buena batería de varios millones de colones, y le digo yo, y le digo, no, yo aquí humildemente lo que tengo es un controladorcito y mi computadora ahora ya no tengo teclados como antes, eso. Eh, pero quiero decirte algo, gracias a Dios que el sonido que a Dios le gusta no sale de un instrumento, sale de un corazón que sabe honrar a Dios. Así es. Y me doy cuenta que Dios, cuando abre sus oídos para escuchar nuestro sonido, creo que más que poner su oído sobre tu batería, sobre tu voz, sobre tu guitarra, Dios está poniendo su oído sobre los corazones. Y Dios está oliendo corazones, Dios está viendo corazones, Dios está escuchando eh, 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 ese canto interno que hay en tu vida y, y me doy cuenta que el mejor sonido que podemos producir, el músico que mejor suena es un músico entendido que sabe abrirle espacio para que Dios se manifieste en medio, del entorno donde Dios lo pone. Eh, Sobra recordar una historia como la de Obed-Edom. Si ustedes recuerdan esa historia, la historia anterior, estuvo primero 20 años en casa de Abinadab y en 20 años en ese lugar no pasó nada. Y siempre lo recuerdo porque eso es para mí, es como un recordatorio, una alarma para mi vida, recordarme que yo no puedo pasar 20, 40 años metido en una iglesia sin ver que pasen cosas. Si no tengo que entender que cuando Dios realmente es atendido en un lugar, cosas tremendas pueden pasar. Y fue lo que pasó en casa de Obed-Edom. En esos 3 meses en casa de Obed-Edom, Dios revolucionó esa casa, su hogar. Dice que Dios lo bendijo a él, bendijo a su familia y bendijo todos sus bienes. Es que cuando Dios entra, cuando usted le abre espacio a Dios, cuando usted sabe atender a Dios, usted provoca lo mejor de Dios. Y estamos urgidos de gente que sabe invertir tiempo en lo íntimo para que en lo íntimo se manifieste eso en lo público, como diría Marcos Brunet en sus libros. Lo íntimo se manifiesta en lo público y esta generación se ha olvidado de eso. Y no estoy señalando a nadie, estoy hablando incluso señalándome a mí mismo y recordándome que este principio es válido para todos. Cuando nos olvidamos que nosotros no tocamos canciones, sino nosotros provocamos ambientes. Los músicos proféticos, según Primera Crónicas capítulo 25, que habla de músicos proféticos, en la escogencia de los músicos por primera vez para el servicio en la casa de Dios, el versículo 2 dice que los músicos eran escogidos para que profetizasen. Y si yo recuerdo ese principio en la Biblia, y usted lo puede recordar, usted recordará que usted no fue diseñado, usted no fue, su asignación no tiene que ver con acordes y con música. Y yo no estoy diciendo que no se prepare, porque esta es una escuela que busca la excelencia, sí. Pero eso es simplemente una herramienta, es el modo más básico en el que usted puede funcionar en la asignación que Dios ha depositado en su vida. Si usted toca, usted está simplemente funcionando en el modo más bajo. No sé, en los celulares, pero en los iPhone es como funcionar en el lower power mode, que es como cuando ya la batería se le está yendo, donde se desactivan algunas aplicaciones para que la batería el celular no se le descargue rápido. Y de alguna manera, cuando usted funciona en modo música, usted ni siquiera está funcionando en el completo diseño que Dios ha diseñado para la asignación que Dios tiene para nosotros como músicos sirviendo en la casa de Dios. Porque lo nuestro no tiene que ver con música, tiene que ver con lo profético. Músicos que provocan ambientes en donde Dios habla, Dios se manifiesta. Si no, tiene que usted recordar a Eliseo cuando iba a profetizar y él levanta su voz y dice, necesito que me traigan a un tañedor, a un músico entendido.
necesito ese músico, y salieron corriendo a buscar a ese músico. Y si usted revisa en el Antiguo Testamento, hay varios escenarios parecidos en donde pide el profeta que traiga a un músico entendido, y cuando trajeron a ese músico comenzó a tocar de parte de Dios, y ese hombre puso sus manos. Y cuando ese hombre puso sus manos, el profeta Eliseo comenzó a hablar de parte de Dios. Músicos que cambian ambientes, músicos que eran escogidos para ir adelante en la guerra. Usted tiene que recordar que cada vez que el pueblo de Israel y David mandaba a los ejércitos a la guerra, yo siempre le digo a la gente, no tiene ni sentido esto, pero ponían a músicos adelante, y estos músicos iban tocando y adorando al Señor, y usted diría, se pusieron para que les dieran, ¿verdad? Pero es que la adoración es un arma de guerra. La adoración habla de dependencia de Dios, de confianza en Dios. Y esos son los músicos que Dios está pidiendo hoy, músicos que entiendan que cuando atendemos a Dios, cuando le ponemos a Dios en primer lugar, que cuando lo buscamos en lo íntimo, Él nos revelará sus secretos, y esos secretos se manifestarán en lo público. Mateo 13:11 dice, a ustedes se les permite entender los secretos del reino, pero a otros no. Primera de Corintios 2:10 dice así, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Hoy tenemos una generación que se prepara de lunes a sábado estudiando canciones, memorizando letras, pero no tenemos una generación que se sienta en su instrumento, pone sus manos en el piano y comienza a activar ambientes de adoración donde Dios se manifieste. Y esta generación está urgida de entender realmente cuál es nuestra asignación. Y no entienda lo profético como algo místico, entienda lo profético como Dios hablándole a su iglesia. Dios recordándole verdades a la iglesia. Y estamos urgidos de una generación de músicos que provoquen ambientes, como lo provocó David cuando lo metieron en ese cuarto con Saúl, y mientras tocaba su instrumento, el espíritu malo huía y Saúl era libre. ¿Qué haríamos? Siempre le he dicho a la gente, ¿qué haríamos, Luisito y cada uno de ustedes, Leda, Ayana, cada uno de ustedes, si cuando usted toca su instrumento, la gente comienza a ser libre, comienza a ser sana? Nosotros posiblemente pegaríamos gritos, nos regocijaríamos, no sé, lloraríamos en el altar viendo esas cosas pasar. Y esas cosas están diseñadas para músicos entendidos, músicos que saben provocar a Dios, lo mejor de Dios. Pero fue en lo secreto, allá con las ovejas, que David aprendió muchas cosas, aprendió comunión, aprendió dependencia, aprendió confianza, entendió quién era su Dios, para que cuando llegara el momento correcto en donde se manifestaba, iba a manifestar lo público en David. Terminó David parándose frente a ese gigante, y cuando ese gigante se paró frente a él le recordó cuán grande era su Dios, y no fue intimidado viendo las circunstancias. Hoy la iglesia y muchos creyentes están intimidados por un virus, pero solo los que confían y entienden y conocen a Dios entienden que no hay circunstancia más grande que nuestro Dios. Creyentes que en lo natural pueden ver que las cosas están difíciles, pero como creyentes trascendemos del mundo natural y entendemos que hay una verdad que está sobre el mundo natural. El mundo natural te dice muchas cosas, pero en Dios hay verdades que son más reales que lo que el mundo dice. Y hoy Dios está llamando a una generación de músicos que le conozcan. Yo quisiera que usted me acompañara a Hechos 17. Si usted me puede acompañar en este momento, se lo agradezco. Hechos 17.
porque Dios lo puso en mi corazón en este momento. Y quiero que usted se vaya al versículo 16. Si usted lo tiene por ahí y si no puede buscarlo porque está con su celular conectado, pues yo se lo leo para usted. Pero dice así, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles, temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos y epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron, ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían, parece que predica de unos dioses extranjeros. Y me quiero cambiar a la versión Reina Valera porque lo tenía en otra versión para que podamos, la mayoría me imagino está manejando esta versión. Dice así, versículo 19, y tomándole le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esa nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y en oír algo nuevo. Entonces Pablo puesto en pie, y aquí es donde yo quería ir. Entonces Pablo puesto en pie en medio del areópago dijo, varones atenienses, y pareciera que hoy está hablando a muchos de nosotros, músicos cristianos. En todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios y pareciera que es el Señor hablándonos, diciendo, estoy viendo sus vidas, estoy viendo sus corazones, dice, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Y lo pone en mayúsculo, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Yo no sé si a usted lo mueve esta palabra, pero a mí me sacudió cuando yo la leí por primera vez hace unos cuantos años. Porque yo en ese momento yo me vi y yo dije, Señor, ¿cuántas veces yo he funcionado como un altar a un Dios que no conozco? ¿Cuántas veces yo no sabía incluso que se podía levantar un altar a un Dios no conocido? Y tuve que arrodillarme y creo que esto es un llamado de atención para muchos de nosotros, para que muchos de nosotros nos arrodillemos tal vez en lo privado en algún momento y usted le diga, Señor, perdóname porque yo he levantado tantas veces en mi iglesia, en mi vida, un altar a un Dios que ni siquiera conozco. Y ese es el problema, que tenemos en nuestros altares a músicos que están entreteniendo, porque un músico que no funciona en la dimensión profética, que no habla de parte de Dios, y como diría Brunet también, no es vocero del cielo en la tierra, no habla los secretos del Padre y se los da a conocer a sus hijos de la tierra, es un altar al Dios no conocido. Y necesitamos de una generación, usted y yo necesitamos ser esa generación que hable de parte de Dios. Que hable, que Dios pueda hablar a través de nosotros. Ya debemos de parar de estar hablando de Dios. Y es tiempo de que Dios hable a través de nosotros. Porque lo único que hacemos es contarle a la gente historias de quién es Dios. Pero Dios no está hablando a través de nosotros y Dios está urgido de que esta generación sea literalmente una voz que clama en el desierto. Así y que anuncia las verdades de quién es nuestro Dios. Sí,
Usted debe entender que en ese altar, en la cruz, se activó la dinámica divina en donde algo debe morir para que la vida de Dios sea activada en los hijos. Antes de ese altar había un hijo, pero este murió y resucitó para que muchos hijos nacieran. Mire, cuando usted revisa en la Biblia, antes de la muerte de Jesucristo en la cruz, a Dios se le hablaba de Jehová, Yahvé. Pero después de la cruz, usted y yo podemos hablar de Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. En el Antiguo Testamento, Dios era su Dios, pero hoy Él es nuestro Padre, porque en la cruz usted dejó y soltó todo de sí para heredar su naturaleza de hijo. Antes de la cruz había un hijo de Dios. Hoy habemos miles y millones de hijos de Dios que nacimos por la obra de la cruz. Lo siguiente, cuando se levanta un altar de adoración que cambia ambientes, muchos vendrán aún de lejos porque hay una señal en nuestro espíritu que entiende que algo poderoso nació en el altar. En un altar nacen hijos de Dios que usará para cambiar todo lo que le rodea. Así sucedió cuando Jesús, cuando nació Jesús. Un altar es poderoso porque en un altar se activa la adoración y cuando se activa la adoración sucede lo mejor. No en vano siempre he dicho que cuando la gente habla de los famosos Reyes Magos, yo siempre digo son mal llamados Reyes Magos y creo que la manera correcta de hablar de esta gente son sabios de Oriente, porque solo un sabio recorre las distancias que recorrieron esta gente en busca y un entendido recorre la distancia que sea para encontrarse. Ese es el poder de un altar. La gente recorrerá distancias porque cuando hay un altar donde está Dios, donde está Jesucristo manifestándose, la gente correrá de cualquier lugar. Creo que por aquí estoy viendo a Nelson por ahí y qué gusto verte. Te mando un abrazo, abrazos a todos los chicos por ahí. Hace muchísimos años, Oasis fue un lugar en donde la gente venía de Guanacaste a veces los domingos a las 5 de la tarde para venir a un culto de adoración, porque habían cosas que pasaban que eran sobrenaturales en medio de esas reuniones. Mire, cuando hay un altar donde Dios se manifiesta, la gente no le va a importar venir. Cuando en su iglesia, en los lugares donde Dios les ha asignado a ustedes la tarea de adorar, ustedes provocan a Dios, se oirá de lejos lo que Dios está haciendo en ese lugar. Y si no, revise la historia de la Biblia, revise tantos lugares donde Dios se ha manifestado, lugares que han sido focos de avivamiento y donde la gente corre a ir con la esperanza de traerse en medio de su maleta un poquito de avivamiento para su tierra. Cuando eso pasó, esos Reyes Magos, yo me tomé el tiempo de tratar de investigar un poco y algunos entendidos dicen que la distancia mínima, si estos sabios de Oriente se fueron por el lado más corto, recorrieron cerca de 850 kilómetros. Y pudieron haber llegado a recorrer hasta 1,800, 1,900 kilómetros para llegar hasta ese pesebre, ese altar de adoración. Solo un entendido recorre esas distancias. Y ahí, Dios dio, ese es el poder del altar, un altar que provoca y cambia ambientes. Siempre el enemigo intentará destruir el altar verdadero. Herodes quiso matar al anunciado Mesías. Porque en el altar hay poder para cambiar una vida, una familia, una comunidad, una ciudad, una nación y el mundo entero. No subestime el poder de un altar. Por eso usted tiene que ser muy cuidadoso cuando Dios le
le confía un lugar como el que posiblemente a usted le confían todos los domingos, porque ese lugar es un lugar que no es un lugar donde usted se sube a cantar 4 o 5 canciones y a mover emociones. Cuidado con mover emociones, porque hay un hilo muy delgado entre lo que es permitirle a Dios que se mueva y ambientes donde Dios se mueva y mover emociones. Y cuando hablamos de emociones, hablamos de algo muy delicado que tiene que ver con hechicería. Todo lo que tiene que ver con... el enemigo ha querido meterse muy de lleno en este tiempo dentro de la iglesia. Con una herramienta tremenda, porque en medio de que la iglesia ha querido modernizarse, en medio de que la iglesia ha querido actualizarse con muchas cosas, y no digo que esté mal, estoy hablando de que las formas nunca pueden atentar en contra de lo profundo, de lo que Dios nos ha llamado a hacer un altar. Un altar puede ser bonito, puede tener las luces que quiera. A mí no me importa si usted le pone luces, humo, dinámica, se viste moderno. No me importa nada eso. Siempre y cuando usted entienda cuál es la esencia que nunca puede faltar en un altar de adoración. Siempre que usted entienda que lo que usted hace en lo íntimo se va a manifestar en lo público. Siempre que usted le permita y entienda y usted no robe la atención para Dios. Me acuerdo usted, no sé si usted se acuerda, pero el reinado de Esther y aquel famoso eunuco Hegai. Pero si usted se acuerda de esa historia, se acuerda cómo esta mujer se preparó para esa famosa competencia de belleza en donde iba a ser escogida la mujer más bella, y este hombre eunuco finalmente le confió los secretos del rey y le dijo a esta mujer todo, hasta qué color de vestido le gustaba al rey. Y creo que de alguna manera nosotros somos esos Hegáis dentro de la iglesia, esas personas eunucos que tiene que ver con persona que fue mutilado de su miembro viril para no tener la capacidad de manosear aquello que no le ha sido permitido nunca manosear, porque la asignación de Hegai era preparar al amado para el encuentro con el rey, y es la misma asignación que Dios ha puesto sobre nosotros en este tiempo. Hay Hegais a los cuales Dios va a tener que mutilar de cosas en sus vidas para que usted y yo no tengamos la capacidad de manosear a la iglesia jamás, porque la iglesia es para el rey, la iglesia es para el amado, la iglesia le pertenece a él, y hoy tenemos desgraciadamente mucha gente que manosea a su amada. Y suena duro decirlo, pero tengo que decirlo porque esta generación tiene que cuidarse de eso. Tiene que cuidarse de que la iglesia le pertenece a Dios, es de Él, y nuestro trabajo es embellecerla. Por eso siempre en RAD por muchos años dijimos que nuestro director de alabanza favorito era Juan el Bautista. Creo que algunos de aquí se recordarán cuando decíamos eso, porque este Juan el Bautista entendió muy bien cuál era nuestra labor, y era presentar al amado con la amada, y cuando eso sucedía, dar un paso al costado y no robarnos el mandado. Pero hoy desgraciadamente tenemos mucha gente que está abrazando los aplausos que le pertenecen a Dios, abrazando la gloria que le pertenece a Él. Nos molesta cuando no nos dan la importancia que merecemos, porque no hemos muerto a algo que Dios quiere sembrar en los corazones de muchos de nosotros, y es el anonimato. El no amar lo público, amar lo íntimo, no lo vistoso, sino lo íntimo. La palabra de Dios dice la comunión íntima del Señor, y es uno de los versículos favoritos de nuestro pastor, don Raúl Vargas, es la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. Salmo 25. Usted tiene que recordar esa verdad en esta noche. Lo siguiente tiene que ver, el protocolo del altar nos enseña que primero se adora y luego se entrega. Cuando aquellos famosos sabios de Oriente llegaron al pesebre, usted recordará lo que pasó ahí, dice, postrándose, le adoraron
Y después de que le adoraron, abrieron sus tesoros. Porque solo aquel que sabe cuál es el protocolo de un altar, sabe que se acerca en adoración, y cuando usted entrega todo de sí, usted entrega todo, todo. Un altar es un lugar de entrega, un lugar de muerte, un lugar de entrega, y usted no escatima nada para Dios. Cuarto, en todo altar de adoración siempre habrá sacrificio. La pregunta que Dios está haciendo en esta noche es, ¿cuál es tu sacrificio? Y como lo dije hace un rato, ¿qué es lo que debe morir? ¿Qué es lo que debe morir en nosotros? Puede ser que para algunos tendrá que ser morir a su instrumento, morir a su guitarra. Yo debo confesarles que en estos últimos años el piano pasó a segundo plano en mi vida. Y no que no me preocupe por tratar de mantenerme activo y mejorar y aprender, pero entendí que ese instrumento es simplemente una herramienta que Dios me confió para algo que va más allá de hacer música. Por muchos años creí que todo tenía que ver con tocar bonito, sonar bien. Ojalá que la gente llorara en la adoración y brincara en la alabanza. Bueno, y estoy diciendo algo que va en contra de lo que siempre hemos enseñado: alabanza como música rápida y adoración como música lenta, ¿verdad? Gran error de errores, pero eso, algún profesor de esos que venga a hablar sobre ese tema lo, lo, lo desarrollará. Pero eso fue lo que desarrollamos por mucho tiempo en la iglesia. Y no entendimos que realmente hemos sido llamados para que la iglesia se encuentre con Dios, para que la gente ame a Dios, para que la gente descubra que Dios está esperándoles con los brazos abiertos, y que Dios les ama con un amor profundo. Ese es el diseño. En un altar hay muerte que provoca vida eterna. Y yo quisiera leerles Apocalipsis 21, versículo 3 y 4, porque creo que es una palabra que Dios tiene para muchos de ustedes y para la iglesia al día de hoy. Apocalipsis 21, nuevamente, versículo 3 y 4, dice así, es una palabra profética para la iglesia. Dice así, y no sé cómo es que se llama la escuela, Luisito, se me olvidó el nombre de la escuela de música. Pero si no, Escuela de Adoradores CCF. Bueno, Escuela de Adoradores CFF, y ponga usted su nombre ahí. Dice, oiga, Escuela de Adoradores CCF, se escucha una fuerte voz que sale del trono y dice, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. El diseño de Dios para nosotros como hijos es habitación. No lo olvide, levante usted un altar a Dios en su hogar. A mí me gusta a veces ver en redes sociales cuando la gente levanta altares de adoración. Espero que cuando no los publican en Facebook igual funcionen, ¿verdad? Y que no sean simplemente un exhibicionismo público, pero me alegra ver pasar esas cosas. Yo sé que hay gente que lo hace y entre ellos puedo constatar que Nelson y su esposa, a quien estoy viendo aquí, hola, también ellos levantan altares, altar en su hogar con sus hijos, y me gusta ver ese tipo de cosas. Ellos piensan que a veces uno no se da cuenta, pero ahí los veo cuando adoran con su piano, con el violincito y todo eso. Ahí vi que Nelson me está robando la chamba con el piano, ¿verdad? Pero me alegra ver esas cosas, me edifica ver que en medio de estas circunstancias hay entendidos que levantan altares de adoración. Me gusta ver, y debo confesar, y no lo quiero usar como crítica, porque me gusta ver ahorita que han estado posteando cosas de alguien tocando con Jesús Molina y todo ese tipo de cosas. Lastimosamente veo a pocos músicos levantando altares de adoración y que publiquen ese tipo de cosas, sino a veces pareciera que publican más sus destrezas que su vida de comunión.
y creo que igual la vida de comunión no se publica, es algo que se desarrolla en lo íntimo, pero me gustaría más ver tiempos de adoración. Creo que necesitamos ejercitar ese músculo que va a fortalecer y va a bendecir finalmente la iglesia. Y con esto quiero terminar porque sé que se me está acabando el tiempo. No existe altar congregacional sin altar familiar y no hay altar familiar sin altar personal. Yo le animo a usted a que construya usted un altar personal y un altar en su hogar, porque si eso no existe, lo que usted hace en su iglesia no es reflejo de lo que usted está viviendo en casa. Y como le dije, Dios anda oliendo corazones. Primera Samuel capítulo 16 dice así, yo no me fijo en lo que se fija el hombre, yo me fijo en el corazón. Por muchos años nosotros los músicos siempre anduvimos buscando habilidades manuales, talentos, y Dios nos recuerda en esa generación, yo no me fijo en los talentos, yo me fijo en el corazón. Póngale atención a ese corazón, fíjese usted en su corazón, revíselo constantemente. Vale más recordar que Dios siempre dice y nos lo recuerda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Por algo Dios lo dirá. Hay algo ahí, hay algo que Dios anda buscando. Cuide su corazón, permítele a Dios que Dios venga y sea entronado y gobierne en su vida, que Dios tome toda preeminencia, diría el pastor Minor Ceciliano en uno de sus cantos, para que Dios venga y gobierne. A mí ese canto se convirtió en un canto personal en mi vida, porque cada vez que canto ese canto es un recordatorio. Hay algo que está ocupando el lugar en donde Dios debería ser entronado. Y Dios está recordándonos esto. Revisa constantemente qué es lo que está entronado en tu vida. ¿Qué es lo que está ocupando el lugar que le pertenece a Dios? La bendición que tenemos usted y yo es que ya, como alguien dijo ahí, se cerraron los templos, pero la iglesia nunca. La iglesia sigue activa y me encanta ver lo que está pasando en medio de estas aplicaciones. Ahorita en 10 minutos cierro esta aplicación para abrir otra, y ayer estaba predicando a una iglesia en México y me doy cuenta que la iglesia, el hambre por su palabra no para, y que Dios sigue extendiendo su reino, y que se cierran los templos, pero la voz de Dios, el consejo de Dios no se detiene, y de una u otra manera se manifiesta a través de hijos entendidos que saben comunicarlo. Y lo único que quiero terminar es: un altar no canta canciones, un altar habla de parte de Dios. Sea usted un vocero que clama, que habla de parte de Dios en esta época, en este tiempo. Gracias a cada uno de ustedes. Yo quisiera orar en este tiempo y bendecirles antes de terminar este tiempo. Y gracias, Luis, antes que todo, y a cada uno de ustedes por este tiempo en donde me permiten poder compartir. Oro al Señor, que el Señor les bendiga, que el Señor salga a su encuentro, a tu encuentro con bendiciones. Padre, yo oro por cada persona que está aquí, Señor, conectada, y aún los que no se conectaron, Señor, hoy, Señor. Yo bendigo a esta generación de músicos proféticos, Señor, músicos entendidos, Señor, esta generación de hijos tuyos, Señor, porque antes de músicos son hijos tuyos, Señor. Padre, yo oro, Señor, que tú los uses, Señor, y que ellos no sean como esas personas en Atenas, como dijo Pablo al pueblo de Atenas en Hechos 17, altares al Dios no conocido, Señor. Queremos ser altares al Dios conocido, Señor. Padre, una generación que te conoce, una generación que te ve, una generación que te escucha, que escucha tu voz. Y como te escucha, puede compartir lo que tú hablas a tus corazones, Señor. Padre, hijos que pueden reconocerte y te reconocen porque te conocen, Señor.
porque te conocen, pueden reconocerte en cada lugar donde ellos se paran, Señor. Padre, una generación que habla de ti, que no, que puede ayudar a la iglesia a conocerte más y más, Señor. Padre, gracias. Les bendigo sus hogares, Señor, bendigo sus vidas, bendigo sus iglesias, cada iglesia aquí representada, Señor, sea bendecida en el nombre de Jesús. Hablo, Señor, que inunde, Señor, que igual como pasó, Señor, cuando Josafat salió a la guerra, Señor, y él se humilló delante de ti, Señor, y este pueblo, Señor, se inclinó a ti, Señor, para pedirte ayuda, porque cuando el ejército de Moab, Señor, venía en contra de ellos, Señor, ellos temieron, Señor, y dijeron, Señor, necesitamos que tú nos socorras, necesitamos que tú salgas a nuestro encuentro, necesitamos que tú nos ayudes, Señor. Y tú le respondiste, estad quietos y conoced que yo soy Dios, Señor. Y tú hablaste a través de un músico, Señor. Y dice la palabra, y vino el Espíritu de Jehová sobre el levita, Hazael. Y vino el Espíritu de Jehová y él comenzó a hablar de parte de Dios. Segunda Crónicas 20. Así necesitamos músicos, así que el Espíritu del Señor venga sobre cada uno de ellos, Señor, y tú pongas ese consejo, esa palabra de Dios, que tú puedas hablar a través de cada uno de nosotros, Señor. Yo les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, Godito. Gracias de verdad por